Buen día, República Oriental del Uruguay. Buen día a todas las repúblicas del mundo. Bueno, en este día martes, iniciando la tarea periodística de este programa que se llama Con una pregunta, ¿en dónde estamos? Programa que proponemos con Libertas, primer fundación liberal de nuestro país en defensa de la República, la democracia, el Estado de Derecho y nuestras garantías individuales, nuestras libertades, como así lo consigna el artículo 7 de la Constitución de la República, y así lo ratifica el artículo octavo, y así lo ratifican el resto de los artículos al artículo 89, que manifiesta nuestra forma republicana democrática de gobierno. Estamos en CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. Tenés la aplicación La 30 también, que es de excelente calidad. Y estamos ahora mismo en Facebook, en donde estamos, tiene el mismo nombre de nuestro programa. También en X, arroba en donde estamos, por Instagram, en donde estamos Uru, y nuestro canal YouTube, Mirá en donde estamos. Un trabajo impecable de más de 4 años, realizado por nuestra, bueno, colega y digamos periodista digital, nuestra editora digital, nuestra community manager, se decía, creo que ahora con decir en español nuestra editora digital queda mucho mejor. En ese sentido, agradecemos a Mariana Peralta su enorme calidad de trabajo profesional del día a día, editando todo lo que hacemos acá vía Zoom para que luego queden estos videos que ustedes puedan consultar en distintas materias. Las materias esenciales, las materias digamos, fundamentales de nuestro Estado, es decir, los temas vinculados a nuestro sistema de justicia, a nuestra seguridad, a la seguridad pública, a nuestras libertades, a nuestra economía, a nuestras finanzas, es decir, todos los grandes temas vinculados a la vida del país, a la vida de una república democrática. También podés consultar todo esto en nuestra web, libertas.uy, una nota excelente vinculada al juego peligroso de las mayorías, que es ese juego formal, pero que muchas veces no responde a la sustancia, al contenido de lo que se propone a través del juego de mayorías, como está sucediendo ahora en nuestro país con motivo de este plebiscito que plantea el PCNT, plebiscito que es, a nuestro criterio, un atentado directamente contra la Constitución y contra la propiedad privada, un atentado así directamente contra los derechos subjetivos, el derecho subjetivo de propiedad privada, inviolable, artículo 7, artículo 32, artículo 36, el derecho subjetivo también inviolable del libre emprendimiento, desde esa raíz de la propiedad privada, desde la economía de mercado, desde la actividad de los negocios, bueno, todo eso que formula el artículo 36 y un atentado directo contra la Constitución que formulando todo esto, que formulando estos derechos inviolables, inalienables, derechos subjetivos, bueno, se le pretende introducir un artículo o más de uno, disposiciones que eliminen el derecho de propiedad privada para el millón, más del millón y medio, 1.600.000 ahorristas que, bueno, capitalizan sus ahorros a través del sistema de la capitalización y ahorros que está previsto en nuestra ley de la seguridad social. Ley anterior y la ley vigente que la modifica en aspectos, digamos en aspectos no muy profundos, pero sí en aspectos estratégicos, como por ejemplo el sistema mixto de capitalización y ahorro, por un lado, como un sistema de previsión de retiro, como un sistema previsional de retiro, y el sistema de la seguridad social desde el pilar del reparto, que es la otra parte, ese sistema mixto por el cual pueden optar hoy por hoy los nuevos aportantes y por supuesto aquellos que decidan hacerlo, bueno, también pueden a partir de determinado momento decidir esa doble aportación, por un lado para la capitalización y ahorro y por otro lado para el sistema de repartos. Lo cierto es que el país tiene ya más de 32.000 millones de dólares reproducidos, multiplicados por este sistema de capitalización y ahorro. Ha duplicado y triplicado inclusive la rentabilidad de los ahorristas y conjuntamente con ellos de las empresas financieras que trabajan profesionalmente en este ámbito, en el ámbito financiero, de la inversión del dinero, de la inversión de los ahorros a capitalizar. Todo eso quiere quitar el Frente Amplio por constitución. Por lo tanto, lesiona gravemente el capital privado, el mercado, lesiona
un sistema aventuroso de formación de capital y a su vez con la formación de capital de creación de fuentes de trabajo. Y por supuesto que todo esto tiene una cadena virtuosa, por eso hablo de un círculo virtuoso, dado que esto genera más trabajo, hábitos de trabajo, genera hábitos de ahorro para la capitalización. Esa capitalización de los ahorros integra el patrimonio personal, es decir, integra la propiedad privada, por lo tanto, ese ahorrista que capitaliza con sus esfuerzos es causaviente para sus herederos, es decir, es materia heredable, como es heredable una casa, un automóvil o cualquier cuenta bancaria, en este sentido también, porque se integra a la propiedad privada. Todo eso quiere sacar, es decir, robar desde el Estado a través del mecanismo del fideicomiso, introducido todo esto en un sistema de eliminación de la capitalización y el ahorro como sistema, robando todo ese dinero, confiscándolo para trasladarlo a un fideicomiso del BPS. Todo esto plantea el PIT-CNT en este plebiscito, bueno, que es realmente un atentado contra todo lo que acabo de decir. Hablando de PIT-CNT, estamos hablando del Partido Comunista del Uruguay, creado como la CNT y luego ya como PIT-CNT después de la dictadura, una creación del Partido Comunista a través de Ronnie Arismendi, así como también el Frente Amplio fue una creación de Ronnie Arismendi y el Partido Comunista, dado que se entendía en aquel entonces que las coaliciones eran el instrumento para viabilizar, digamos, la potencia política, el poderío político de esa doctrina, de esa ideología política que es el socialismo comunista, el socialismo marxista-leninista, que pretende estatizar la propiedad privada, precisamente porque es como doctrina y como ideología cerrada, totalizadora, totalitaria, bueno, aborrece de la propiedad privada, aborrece del capital privado y pretende estatizar. De lo que no aborrecen sus dirigentes es del bienestar, de la buena vida que el capitalismo da, de tener un nivel alto de vida económico. ¿Ustedes han visto alguna vez un dirigente comunista, no solo en el Uruguay, sino en el mundo, que sea pobre? Dirigentes, miembros, integrantes del Partido Comunista, de las internacionales comunistas, miembros integrantes de, digamos, colectividades políticas marxistas, de coaliciones. Ustedes ven a los políticos que son los que lideran hoy por hoy al Foro de San Pablo y a todas las izquierdas del Foro de San Pablo en América Latina que estén en situación de pobreza, que sean prácticamente unas personas comunes y corrientes, con vidas muy humildes, hacinados a barrios muy populares. Bueno, no, es todo lo contrario. Hay tantas contradicciones y hay muchas contradicciones respecto a lo que significan cuando gobiernan y lo que significan cuando proponen y lo que significan también cuando son oposición, como ha sucedido al cabo de estos años con el Frente Amplio, muy alineado con el PCNT, porque no olvidemos que el PCNT es el brazo armado, es la construcción artificiosa política, de un sistema de clase, de un sistema de doctrina política convertido o, si vos querés, con la fachada de organizaciones sindicales. Los sindicatos considerados como un colectivo de clase y como un colectivo además con una dirigencia determinada, estableciéndose ese mecanismo del sindicato único que abarca toda una rama de la actividad económica del país. Eso lo aceptó nuestro Estado uruguayo, la República Oriental del Uruguay, que desde esa aceptación política, desde aquel decreto de Julio María Sanguinetti, que, bueno, dispone un marco, digamos, de negociaciones colectivas con esas castas sindicales, con esas organizaciones que abarcan toda una rama de actividad económica, rompiendo con cantidad de principios que establece el derecho y que establece inclusive la democracia representativa liberal, como la libertad individual, la libertad en las negociaciones, la equivalencia entre las partes para negociar. Todo eso se rompe a través de una organización sindical colectiva de rama de actividad que, bueno, plantea una dirigencia y plantea un marco necesario de negociación que elimina a las posibles otras partes para negociar libremente. Es decir, no acepta que existan otros sindicatos que puedan negociar por otro lado las mismas situaciones similares o distintas situaciones según las calidades, el porte económico de cada empresa
y negociar así entre empresarios, empleadores y empleados, y no negociar con el Estado, porque el Estado impone también el monopolio de su fuerza, la unilateralidad del Estado ya convertido entonces en una corporación negociadora a través del gobierno, y a esos sindicatos únicos como grandes corporaciones negociadoras también, que no obedecen a la realidad de cada empresa, a las condiciones de cada empresa en esa rama de actividad, en esa rama económica de actividad, porque es muy heterogéneo. Hablar de una rama de actividad en un país, bueno, es un fenómeno muy heterogéneo, depende de la región del país, de las distintas zonas dentro de esa región, de las distintas locaciones, de las calidades de esas empresas, de la calidad profesional de sus empresarios, del porte de esas empresas, del mercado que manejan, del mercado de consumidores, por ejemplo. Todas tienen distintas fortalezas y distintas debilidades en materia económica organizativa. Por lo tanto, el sindicalismo plural, abierto, con libre disposición de la voluntad de las partes para negociar, es lo más apropiado, porque se trata en definitiva de situaciones más o menos espontáneas, de relaciones entre trabajadores y empleadores para llegar a acuerdos que obedezcan a intereses en común entre los trabajadores por un lado y también entre los trabajadores y los empleadores. Nada de eso se respeta en Uruguay, se impone un sistema piramidal, jerárquico, de autoridades sindicales, de autoridades como el gobierno y de autoridades de cámaras empresariales que funcionan como grandes corporaciones que negocian prácticamente de modo abstracto todo lo que responde a la organización empresarial, a las relaciones de trabajo, a las categorías laborales, a los ingresos de esas categorías, el nivel de salarios, las negociaciones de reajustes salariales, imponiéndole al resto de la población, de los trabajadores y de los empleadores, las condiciones que se plantean ahí a modo de un reglamento, a modo de una ley. Hoy por hoy tenemos inclusive la ley de las negociaciones colectivas, que establece el marco legal de las negociaciones colectivas. Todo eso, en verdad, no se ajusta a un modelo económico de desarrollo, es imposible. Bueno, el Frente Amplio propende a fortalecer todo eso, porque proviene de esa naturaleza, proviene de la naturaleza sindical organizada por el Partido Comunista, que organiza a su vez al Frente Amplio. Y si hablamos de contradicciones, el Frente Amplio en sus 15 años de gobierno está lleno de contradicciones y está lleno de fracasos. Podríamos incluso jugar con esa especie de marketing periodístico, que es algo así como una analogía, o si vos querés la metáfora de la venta de los grandes supermercados, y poner el fracasón del Frente Amplio en oferta, 3 por 1, el fracasón, porque ha sido realmente el gran fracaso el gobierno del Frente Amplio. El fracaso en materia educativa, 60% de deserción estudiantil en los años educativos en los que se implementó ese sistema educativo de cogobierno entre sindicatos y las autoridades del gobierno, y la ideologización, además también de la educación, no solo para hacia los niños y adolescentes, sino también en los institutos de formación docente, donde ahí también se ideologiza al estudiante para ser docente, para ser profesor, para ser profesora. Viene muy grave la mano en el Uruguay. La ideologización de la educación es un factor determinante para el fracaso del sistema educativo. La pésima organización de las, digamos, distribuciones horarias, de las distintas actividades docentes, de las cargas horarias de distintas disciplinas, y muchas de ellas, todas las que obedecen a las ciencias humanas y a las ciencias sociales, profundamente ideologizadas e ideologizadas desde la formación docente, que empieza a demostrar pésima calidad docente. Baja calidad porque al ideologizar perdés calidad intelectual, calidad cultural en esos docentes que no se forman de modo abierto hacia el universo de los sistemas de ideas, de los sistemas filosóficos, de los sistemas inclusive de ideas científicas, de la trayectoria real que ha tenido la ciencia para adquirir el capital de conocimientos científicos, sino que están impregnados de ideología. Todo eso lamentablemente se está manifestando en Uruguay.
la seguridad pública. Y bueno, a raíz del robo, por un lado, de los recursos económicos del Estado, robo que se vio por doquier en los gobiernos del Frente Amplio, con, por ejemplo, la situación de iliquidez, la situación ruinosa de ANCAP, las empresas subsidiarias que tuvieron que ser subsidiadas más de una, Gas Allá, una empresa que no existió y se nos dice oficialmente que se han gastado más de 223 millones de dólares en una empresa que no existió. Es algo paradójico hablar de una empresa inexistente, es decir, de aire, de una inexistencia, gastamos 223 millones de dólares. Yo no sé si los uruguayos captan la dimensión de esto que yo hablo. Yo no sé si logramos entender lo que significa que nos roben dinero directamente, simulando que va a existir una empresa, simulando que esa empresa va luego a proyectarse en negocios importantes, y nada de eso ocurre. Quedaron unos palafitos en el agua, nada más. No, no ocurrió nada, no existió, pero nos gastó 223 millones de dólares. Así, los hornos que quedaron tirados, importados en dólares, más de 80 millones de dólares cada uno, y ahí quedaron, se fueron desguazando, se fueron canibalizando esos hornos tirados. Bueno, montón de casos así. Pluna, ¿no? Que ha financiado a un empresario que hacía tiempo les venía avisando que no siguieran financiándolo, que era ruinosa la situación de Pluna, tiene que dar quiebra. Pluna simula inclusive un remate público, un mamarracho, un escándalo que tiene delitos por todos lados y que implican al expresidente de la República en aquel entonces, José Mujica. No pasó nada, ¿se acuerdan? El señor de la derecha. Bueno, todo eso que no fue nada, que fue un simulacro de remate, también nos deja con una enorme deuda. La deuda con Aratirí, también con José Mujica, empecinado en desarrollar esa minería que se sabía que no era posible, que teníamos un hierro de pésima calidad, que no teníamos la suficiente calidad, inclusive en otros materiales, como para que se pudiera construir el acero acá. No vale la pena exportar un hierro de mala calidad que va a quedar condenado a bajos precios. En definitiva, una deuda multimillonaria de más de 3.500 millones de dólares con Aratirí. Así también con Mujica hemos visto a una secretaría privada, ilegal, instalada en el cuarto piso de Torre Ejecutiva. Por ejemplo, ¿para qué? Para acelerar trámites de identificación civil, trámites para documentación civil falsa, vinculado todo esto a quiénes. Bueno, a espías, a agentes rusos, también marroquíes, iraníes. Todo eso quedó en la nada, colapsó a raíz de una investigación que desarrollaba la fiscal Gabriela Fossati y que no se sintió amparada por el gobierno, por este gobierno inclusive, una investigación que viene rastreando estos casos de más de 10.000 documentos falsos civiles con pasaportes incluidos, por supuesto, porque son la perla de la corona para los agentes rusos, los agentes del FSB, los agentes del FCR, es decir, del Servicio de Inteligencia del Exterior de Rusia, la ex agencia KGB, FSB llamado ahora, bueno, creado por el mismo Putin, los magnates que desarrollaban esa actividad ante esa secretaría privada eran magnates vinculados a Vladimir Putin directamente. Hablamos de 4 magnates rusos, es agentes de KGB. Hablamos de un escribano que también formó parte del Ejército Rojo de la Unión Soviética y que estaba vinculado a los agentes, falsificando las documentaciones y las certificaciones notariales, inclusive cuando ese escribano no estaba habilitado para dar certificaciones notariales. Todo eso que fue averiguando Gabriela Fossati hasta llegar a Gustavo Leal, el licenciado Gustavo Leal, quien era el director, el tercer cargo de importancia en el Ministerio del Interior de Bonomi, bueno, el director de Convivencia Ciudadana. Bueno, ahí colapsó todo, a raíz de una reunión privada entre su abogado, Diego Camaño, el abogado de Gustavo Leal, a eso me refiero, y Juan Gómez, un fiscal interino, un fiscal suplente, un fiscal subrogante, que le recomendaron, por decirlo de alguna manera, al actual presidente de la República. Se lo recomendó nada más y nada menos que el Pope creador de ese sistema del fracaso de nuestra justicia penal, como lo es la Fiscalía General de la Nación,
con ese sistema de instrucciones creado por el doctor Jorge Díaz, y a su vez el Código del Proceso Penal. Ahí vemos corrupción institucional desde el Frente Amplio, pero claro, acompañado por el resto del sistema político que apoyó esa legislación de dos leyes absolutamente inconstitucionales y atentatorias para con las garantías del debido proceso, la separación de poderes, los jueces que nos den garantías. Me refiero al Código del Proceso Penal actual y a la ley que creó la Fiscalía General de la Nación. Por lo tanto, fracaso ético, fracaso también institucional, fracaso desde la ética institucional, desde la ética republicana, porque no se obedece a la Constitución de la República, fracaso económico. El fracaso económico es gigantesco. Vamos a ver si podemos dar con este aspecto de esos fracasos y esas contradicciones del Frente Amplio para entender que no tiene que volver más al gobierno del país, más allá de las deficiencias de esta coalición, que son muchas, y ustedes saben que yo las destaco también con total honestidad, con honestidad intelectual, con honestidad periodística, pero veamos lo que pasó en el Frente Amplio. ¿Qué es lo que le provocó al Uruguay? Bueno, todos estos daños que estamos sufriendo hoy. Hay veces que lo político está por encima de lo jurídico. Ley número 9155, Código Penal, promulgación, 4 de diciembre de 1933. Artículo 15, de la Ley Penal en orden al tiempo, cuando las leyes penales configuran nuevos delitos o establecen una pena más severa, no se aplican a los hechos cometidos con anterioridad a su vigencia. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. El estatuto entró en vigor el 1 de julio de 2002. Artículo 24. Y retroactividad ratione personae. 1. Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor. Ley número 18.026. Modificación al Código Penal, Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, promulgación, 25 de septiembre de 2006. Cuando las leyes penales configuran nuevos delitos o establecen una pena más severa, no se aplican a los hechos cometidos con anterioridad a su vigencia. Artículo 24. Y retroactividad ratione personae. 1. Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor. Queda claro, ¿verdad? Queda clarísimo que en nuestro país se violó este principio, un principio cardinal del derecho penal, principio básico, de que toda tipificación penal nueva no se puede aplicar al pasado. La tipificación penal inexistente en el pasado no se puede aplicar, lo dice con total claridad el Estatuto de Roma en el artículo 24, también lo dice en el artículo 11, cuando refiere a su competencia, y lo dice en nuestro artículo 15, vigente. Bueno, entonces no se entiende que exista una Fiscalía de Lesa Humanidad que persiga delitos de lesa humanidad hacia los años 1973 a 1985. Otro fracaso, fracaso ético, republicano, fracaso jurídico, penal, fracaso judicial penal de esos gobiernos del Frente Amplio y de este gobierno también que no se hizo cargo de corregir estos aspectos sustantivos para nuestro Estado de Derecho. Vamos a una pausa, ya recibimos al diputado Felipe Schipani para hablar también de estos temas y de esa campaña electoral ya en la interna, en este caso del Partido Colorado, de cara a ese mes de junio, porque luego se vienen las elecciones nacionales. Quédate ahí.